Listo, continuamos, muchachos, con el tema. Espero que se hayan estirado, que hayan hecho lo de mover sobre todo las muñecas, las manos, ¿sí? Circular, abran, ciérrenlas. Ok, entonces estamos precisamente en que ya más o menos entendíamos la estructura del presupuesto, ya sabemos qué es lo que contiene todo eso. Vamos a hablar un poquito de antes de cómo es que se elabora. Vamos a hablar de lo que es específicamente el valor unitario. Entonces, un valor unitario en general es como si pudiésemos realizar un pequeño presupuesto, ¿sí? Un pequeño presupuesto de cada una de esas actividades. Se puede entender como un pequeño presupuesto, pero específico para cada una de las actividades que se destinan en el presupuesto general del proyecto. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Resulta que acontece que una actividad se compone de una o varias tareas, es decir, que para poder realizar algo, no solamente es decir, una actividad perfectamente que tiene unidad de medida y pago, pueden ser metros lineales de viga en concreto reforzado. Ah, bueno, si nombramos que es en concreto reforzado, pues obviamente que tendrá que ver con el concreto. ¿Qué tiene la parte de refuerzo? Ah, bueno, quiere decir que también tiene mucho que ver con el acero. Pero uno no simplemente se imagina, existe una viga en concreto reforzado y se materializa de la nada. Es decir, que hay que hacer un poco de cosas para que de verdad eso empiece a existir o llevarse a la realidad. Me explico.
para, por ejemplo, hacer una viga simple en concreto reforzado, pues nosotros obligatoriamente tendríamos que tener primero lo que es el refuerzo armado, meterlo en algún molde, es decir, una formaleta, y formaleta es el término que necesito que se aprendan de aquí en adelante, porque nosotros casi todo, para poderle dar forma a las cosas, como sea que se vayan a fundir, es decir, que pasen de un estado pastoso a un estado sólido, obligatoriamente tenemos que meterlas o vaciarlas dentro de algo. Ese algo es conocido como formaleta, ¿sí? Después de eso, pues nosotros no podemos primero echar todo el concreto y después meterle el refuerzo. Quiere decir que teníamos que tener primero armado el refuerzo y después sí fundir el concreto dentro de la formaleta todo. Pero el refuerzo no se arma solo, él no llega toda la canasta de refuerzos con la cuestión de refuerzo longitudinal y refuerzos transversales, ya sean estribos o flejes, que es lo que ustedes aprenden a diseñar directamente en la línea de estructuras. No, eso toca armarlo, toca armarlo. Toca armar la formaleta, toca, después de armada la formaleta, verificar su verticalidad. Y según lo que aprendimos en la clase anterior, para verificar verticalidades, ¿qué instrumento debemos utilizar? Los escucho. La Una plomada. plomada, ¿no? La aplomada, correcto. Es decir, que quede aplomada precisamente esa formaleta. ¿Para qué? Para que después de desformaletear, es decir, de desarmar ese molde, quede como nosotros lo necesitamos. Normalmente todo lo que tiene que ver con estructuras, a no ser que el diseño así lo diga, debe quedar siempre vertical a 90 grados. Muy bien, entonces también hay que retirar la formaleta. Adicional de eso, resulta que el concreto, y eso ustedes lo tuvieron que haber aprendido muy bien en materiales de ingeniería, uno de los procesos después de fraguado el concreto, es decir, después de que pasa de un estado pastoso a un estado sólido, es el curado. Entonces hay que curar el concreto. ¿Qué entienden ustedes por la palabra curado del concreto? Los escucho. Es estar pendiente con que esté siempre húmedo para que agriete. Sí, o sea, es como ya cuando después de fundir el concreto y él comienza a tomar su pues resistencia, que pues no sea afectado por factores externos como pues el exceso de calor en las zonas pues, que son calientes y eso. Entonces, como mantenerlo con una humedad para que A él ver, pueda resulta y mantener. acontece que todo proceso químico genera un desprendimiento de calor o energía. En este caso es calor y se denomina, y ustedes deben recordarlo, que eso se llama calor de hidratación. El cemento, por su propiedad higroscópica, es decir, que absorbe humedad del ambiente, justo se necesita agregarle agua para que cada partícula de cemento que hace parte integral del concreto se hidrate. Y cuando se hidrata genera una reacción química para pasar de un estado líquido a un estado sólido o un estado pastoso a un estado sólido. En ese desarrollo de ese cambio de temperatura ahí, por la reacción química, se pierde humedad y resulta y acontece que la humedad es la importante para que nuestro concreto alcance una resistencia específica deseada. Entonces, ¿qué es el curado? El curado es mantener la humedad de ese elemento concreto, ¿sí? Sin que pierda la humedad por cuestiones de calor de hidratación, ¿sí? Entonces, así vamos a garantizar de que en tantos días, según el proceso de desarrollo de ganar resistencia al concreto, se obtendrá la resistencia específica deseada. Entonces, es mantener esa vaina húmeda. ¿Cómo? Hay varias formas. Una de las más utilizadas ahorita es envolverla con el plástico que se utiliza para los alimentos, el Emboplast, ¿sí? Simplemente es el papel film o papel Emboplast. ¿Por qué? Porque ese elemento, así como se utiliza para las comidas,
conserva la humedad de esos alimentos. Ah, bueno, pues allá les sirvió, a nosotros también nos sirve en construcción, porque lo que necesitamos es que la humedad quede allí, es decir, si alcanza a salir algo, que de una vez se le pegue de nuevo. Suéltelos. Qué pena con el perrito, pero es que tengo unos vecinos con 2 animalitos ahí en todo el porche y cada vez que pasa alguien eso es a acabarlos. Entonces estábamos precisamente con lo de envolver el concreto para que no pierda humedad y si empieza a perder, que vuelva a absorberla, ¿sí? Entonces, dentro de eso, eso también es una actividad. Y nosotros no vamos a poder cobrar específicamente un concreto reforzado, esa viga que estábamos haciendo o esa columna que estemos haciendo, hasta que no llevemos todo ese proceso. Dentro de los procesos adicionales es que hay que garantizar la resistencia. ¿Cómo se garantiza de que eso nos quedó con la mezcla deseada? Única y exclusivamente es generando los ensayos de laboratorio para resistencia de concreto. Es decir, que con la mezcla que se estaba haciendo ese concreto reforzado, se generaron algunos cilindros para llevarlos a un ensayo de laboratorio a compresión y determinar, según los días, en qué resistencia está, qué porcentaje de resistencia alcanza o alcanzará es el concreto de ese elemento. Adicional de eso, también tendrán que desarrollarle otros ensayos de laboratorio, por ejemplo, el de asentamiento, que es con el cono de Sloop. Entonces, también determinarán cómo fue esa mezcla. Todo ese poco de tareas, pues cada vez que haya que hacerle algo adicional para poder producir una cosa específica, bueno, pues resulta y acontece que todo eso cuesta tiempo, cuesta insumos. Para poder generar concreto, supongamos que lo estamos mezclando en obra, obligatoriamente necesitamos que, recordemos, básico, cemento. ¿Qué más lleva un concreto? Los escucho. Triturado, agua. Agregado fino, que es arena, agregado grueso, que es triturado, agua y eventualmente aditivos. ¿Sí? Eso es lo que lleva. La formaleta cuesta, ya sea que se compre o se alquile. Para poder armarla, normalmente se utilizarán de pronto andamios. Para poder armarlo, eso lo arman son personal, es decir, nuestros trabajadores de construcción, oficiales, ayudantes. Ellos no llegan a trabajarlo sin que tengan digamos, una indumentaria, los elementos de protección personal mínimos de dotación, ¿sí? Tendrán que tener herramientas, tendrán que tener ciertos equipos. Toda esa vaina cuesta. Y todo ese conjunto de tareas para hacer una sola cosa, que es la actividad, pues precisamente necesitamos detallarla y es lo que nos va a dar como resultado el valor o costo unitario. Entonces, así sabemos de que, listo, que ya no son 2 metros lineales, sino 5 metros lineales los que tenemos que hacer. Bueno, sabemos cuánto nos cuesta hacer uno solo según la unidad de medida y pago de esa actividad. Pues simplemente lo multiplicamos tantas veces, haya cantidades de obra. ¿Y de dónde salieron las cantidades de obra del proyecto? De los planos y demás. Así de simple.
Entonces, la actividad, para poder desarrollar una actividad, se compone de una o varias tareas. Y todas esas tareas se deben tener en cuenta en los insumos, los materiales o en materiales, trabajadores que intervienen, las herramientas que utilizan, los equipos necesarios para desarrollarlas, y todo ello tiene costo, todo cuesta. Además de cuantificarlas por el unitario de la unidad de medida y pago, es decir, por un metro cúbico, un metro lineal, un metro cuadrado, un kilogramo, ¿sí? Quiere decir que en general un valor unitario es generar ese pequeño presupuestico de todo lo que se requiere para poder desarrollar una actividad. Para la próxima clase yo igual les dejo por ahí algún ejemplito más específico, porque este tema nosotros lo vamos a desarrollar más es cuando ya entendamos un poquito más de procesos constructivos normales de cuantificación de cantidades de obra. Ok, para poder elaborar el presupuesto, entonces se requiere de 3 tipos de análisis: análisis geométrico, análisis estratégico y análisis del entorno. Entiéndase el análisis geométrico, el cálculo de cantidades de obra y realización de análisis de precio unitario. Es decir, eso que estábamos hablando ahorita. Nosotros, para el caso de esta asignatura de construcciones, en lo que nos vamos a estar, digamos, centrando directamente es en lo que es el análisis geométrico. Adicional de eso, para poder generar de verdad un presupuesto, hay que hacer también el análisis estratégico, es decir, cómo vamos a desarrollar toda esa vaina. De lo que estamos ahorita poniendo de ejemplo específicamente. Entonces, bueno, ¿qué tipo de formaleta vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Qué tipo de curado vamos a generar para garantizar la calidad de ese concreto? Entonces, lo vamos a hacer simplemente rociándole agua, le vamos a colocar alguna especie de tanquecito encima con algunos huecos para que siempre le gotee agua ahí, o vamos a generar la cuestión del plástico. Esas cuestiones. Y el análisis del entorno. El análisis del entorno sí es muy específico de en dónde se va a realizar, y hay que tenerlo definido, puesto que así sea, los mismos proyectos prácticamente varían de un lado a otro, tanto los diseños como el tipo de tarifas o impuestos que se generen en esas regiones. Entonces, todo eso hay que cuantificarlo según si es una obra con el Estado, es decir, un contrato público, un contrato con el Estado. Habrá que verificar qué pólizas le exigen a uno, es decir, porque todo eso cuesta, de pronto qué estampillas o qué pagos extras hay que poder realizar para poder cobrar nuestro dinero cuando ejecutemos el proyecto. Esa parte ustedes la entienden bien en ejecución y programación de obras, aunque aquí igual para el final seguramente les haré entender bien eso y terminarán con ese tema. Estoy grabando la clasecita un momentico. Listo. Ok. Vamos a meterle por aquí. Vamos a definir en general
qué capítulos y qué actividades se nos van a presentar para cualquier proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con una edificación. Entonces, vamos a definir primero los capítulos y dentro de ellos vamos hablando de cuáles son las actividades que conforman los capítulos. Entonces, estudios previos y diseños. Ese es un capítulo, pero normalmente no se incluye en lo que es en el presupuesto. Realmente el presupuesto, cuando es un presupuesto de obra, es que ya todo esto se tiene. Ahora bien, que si nos contratan para hacer todo, absolutamente todo, claro que tendrá que ir incluido. Pero nosotros tenemos que primero desarrollar los estudios previos y diseños, porque sin esa información nosotros no podemos generar cuánto cuesta llevar a la realidad ese proyecto como tal, ¿sí? Muy bien, supongamos que sí está todo eso. Entonces, ¿en eso qué intervienen? Estudios de suelos, si es algo de urbanismo, entonces ir a planeación municipal y solicitar el uso del suelo. Eh, También verificar, digamos, todo lo que interviene con los planos arquitectónicos, es decir, el diseño arquitectónico. Por tanto, después del diseño arquitectónico, el diseño estructural, junto con esos los diseños de todas las instalaciones, todas esas cosas hay que tenerlas. ¿Para qué? Porque de ahí es que nosotros vamos a sacar las cantidades de obras que se van a realizar y, por tanto, sus cantidades, sus actividades, sus unidades, y con eso es que podemos desarrollar el presupuesto. Muy bien. Otra actividad, y ahora sí vamos a iniciar directamente con lo que pueden estar desarrollándose en cualquier obra de construcción de edificaciones. Entonces, un capítulo para eso se conoce como preliminares.
Entonces, entendamos qué pasa en los preliminares. Supongamos, para el caso, para ir entendiendo bien los procesos constructivos, vamos a hacer de cuenta de que vamos a realizar una casa desde ceros. Es decir, existe un lote y vamos a hacer absolutamente todo después de tener el lote, después de tener los diseños, justo a partir de ahí. Entonces, dentro de los preliminares, si eso es así, de pronto a ver ustedes que entienden o que han aprendido hasta el momento, de pronto que les hayan nombrado en otras asignaturas, que pueden ser actividades preliminares. Ya nombramos una hace rato. Profe, lo de sacar los permisos, las licencias de construcción y eso. Lo de permisos y licencias definitivamente estaría acá dentro de estudios previos. Sí, se requieren para poder cuantificar. Entonces, por aquí podemos también colocar estudios previos. Las licencias, todo eso. Los preliminares, uno sería localización y replanteo, ¿no? Los Localización y preliminares, replanteo. profe, los preliminares son las actividades que se deben ejecutar para la adecuación del terreno donde se piensa pues ejecutar el proyecto, ¿no? Sí, eso es una preliminar. Ingeniero, disculpe, en Sí. caso de que se necesite, digamos, un campamento, ¿ese campamento tendría que ir anotado entre los preliminares o no? Exactamente tiene que ir dentro de los preliminares, porque es algo que hay que hacer, así como la adecuación del terreno, antes de empezar de verdad lo que es las actividades de construcción propiamente dichas, es decir, lo que sí vamos a requerir obligatoriamente para poder construir. Entonces, el compañero nombró por ahí localización y replanteo. Ok, perfectamente. La localización y replanteo es nosotros llegar al lote y verificar las medidas de ese lote para poder empezar a desarrollar lo que dicen los planos, ¿sí? Dentro de esas actividades también puede haber la de descapote. ¿Alguien entiende qué significa esa palabra? Descapote. Eliminar toda la capa vegetal de la zona donde pues se va a ejecutar el proyecto. Eso. Exactamente eso. Eliminar la capa vegetal en la zona construida. Localización y replanteo. Vamos también a decir más o menos qué es. Entonces, la localización y replanteo propiamente dicho es ubicar el lote y verificar las condiciones geométricas del mismo respecto de los planos de diseño. Entonces, aquí
dependiendo del proyecto, se puede realizar con o sin equipos especializados. ¿Qué es equipos especializados? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se puede, digamos, verificar la geometría de un lote? ¿Qué pasó? ¿Se desmayaron? ¿Cómo que, profesor? No lo entendí. Con la topografía, ¿no? Con la topografía, es decir, con equipos de topografía, nosotros podemos verificar la geometría del lote. De hecho, para eso es que obligatoriamente ustedes tienen que ver la asignatura de topografía. Es por eso, ¿sí? Es decir, ustedes allá aprenden a realizarlo porque hay que saber manejar un poquito los equipos. Pues obviamente ya hay equipos más sofisticados, ya sea que utilicen estaciones totales o que utilicen georreferenciación, ¿sí? GPS, Garmin, lo que sea. Pero toda esa información es para poderla traducir en algunos planos. Normalmente les saldrán algunas curvas de nivel y ustedes deben interpretar, analizar e interpretar esos planos y poder determinar qué tantas son las ondulaciones del terreno y cómo es que se requiere que esté precisamente para poder ejecutar el proyecto. Es decir, si es necesario u obligatorio realizar algún movimiento de tierras. Muy bien. Listo. Pero resulta y acontece que nosotros para poder hacer eso, normalmente, la topografía no es que la pueda realizar tan fácil donde tiene todo el monte ahí. Entonces, la capa vegetal, ¿sí? Todo el montecito que hay por encima, hay que retirarlo. Y eso es lo que tiene que ver con el descapote. Muy bien. Teniendo la localización en replanteo, teniendo el descapote, ya se puede comenzar con algo que se denomina movimiento de tierras. ¿Qué es el movimiento de tierras? Simplemente empezar a desarrollar las excavaciones. Generar cortes, generar rellenos. Cuando ustedes estén, o ya me imagino que ya han pasado también de esas líneas bastante, en la línea de vías, precisamente, específicamente en la asignatura de vías y transportes, ustedes aprenden a interpretar, a sacar un poco de cantidades de obra y plasmarlas en unos planitos que se denominan cortes de chaflán, ¿sí? Los chaflanes, donde se sabe precisamente qué tanto terreno para la vía hay que cortar o rellenar. Y hay algunas formulitas específicas para calcular eso. Bueno, exactamente lo mismo es en cualquier obra civil. Un bosculver, un puente, una casa, en lo que sea. En todo lado normalmente habrá que hacer algún tipo de movimiento de tierras. ¿Por qué? Porque los terrenos de entrada, la topografía natural nunca es absolutamente lisa, nivelada. No es como una mesa de billar, ¿sí? No tiene un solo nivel. Entonces, esas ondulaciones pues generan de que haya que hacer movimientos de tierras. Normalmente, si el terreno es bueno, pues para ello habrá que, lo tiene que decir específicamente el estudio de suelos, pues la parte que estemos cortando seguramente nos va a servir para rellenar otras zonas y que todo quede a nivel. Voy a meter por ahí y no, ojo, no necesariamente como lo estoy colocando tiene que ser el orden, porque vamos a aprender de que hay muchas actividades que no necesariamente hay que terminar una para iniciar otra. Es decir,
se pueden estar haciendo al mismo tiempo. Y es precisamente lo que dijo el compañero, lo que tenía que ver con campamento. ¿Y qué es un campamento? Simplemente una zona adecuada para guardar algunos materiales y realizar algunos cálculos en el sitio. Profe, ¿Sí? y lo de que a veces hay que pues tener como una oficina. Una eh, oficina. sí, Ten la pregunta, ya se va a cerrar esta sesión. Me la vuelves a hacer ahorita en la bueno. siguiente sesión. Ok.